Entrevistamos a Sofía Duca, abogada tresarrocense, especialista en derecho penal, para consultarla sobre las implicancias de algunas medidas judiciales que supusieron, al menos en teoría, la liberación de presos. Fue un rico diálogo con una especialista que nos sacó de algunas dudas que seguramente tienen todos ustedes, sobre los alcances de estas medidas y si es tal la liberación y cuáles son los fundamentos de esas decisiones judiciales que generaron un enorme revuelo en los medios de comunicación nacionales. ¿Se está produciendo una liberación de presos o es solo una confusión mediática? En primer lugar, esto, creo que hay una confusión o falta de desinformación con el tema y se da mucho esta tergiversación a nivel de los medios con toda esta cuestión. Hay que aclarar primero que no es liberación de presos, digamos, el término de liberación está muy mal utilizado porque el acceso o el otorgamiento de un arresto domiciliario no es una libertad. Entonces, lo que sucede con esto es que, el tema de las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad es un tema que no es nuevo, un tema que se viene poniendo de manifiesto hace muchos años, pero con el tema de la pandemia, por supuesto, lo que sucede es que se agrava, como pasó con otro montón de temas que se ven agravados por esta situación que estamos viviendo de crisis sanitaria. Entonces, en este sentido, se empiezan a dictar, cuando se advierte la gravedad que podría implicar la propagación del virus en contexto de encierro, dadas las condiciones, las malas condiciones que están sufriendo estas personas privadas de su libertad, en cuanto, causadas y originadas por una sobrepoblación carcelaria, esto es importante dejarlo en claro. La provincia de Buenos Aires tiene 50.000 personas privadas de su libertad y tiene lugar para la mitad. Ya eso, tiene que dejar bastante en claro cómo es la situación. Entonces eso se dice, cómo debemos accionar. ¿Cómo se ocupó la justicia ante la situación de las cárceles en este contexto de coronavirus? Tanto la Corte de Nación, la Suprema Corte de la provincia, todos los tribunales superiores en materia penal del país, de la provincia, los organismos internacionales, la ONU a través del Comité contra la Tortura, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que son organismos internacionales que al Estado argentino le generan responsabilidad internacional. Todos, en el mismo sentido, dictaron recomendaciones y resoluciones para afrontar este tema, es decir, pusieron de manifiesto la situación de estas personas privadas de su libertad, la gravedad de esta situación, el problema que esto generaría en este contexto concreto de la pandemia, y dijeron, ¿de qué manera se puede resolver esa situación? Entonces instaron recomendaciones en el sentido de rever las prisiones preventivas, dictar arrestos domiciliarios, es decir, alternativas, morigeraciones a la pena de prisión, o el dictado de una libertad condicional o una libertad asistida, es decir, una anticipación de la libertad de esa persona. Entonces, lo que sucede esto, luego a raíz de esto se presentan dos acciones, dos habeas corpus colectivos en el Tribunal de Casación de la provincia. El Tribunal de Casación de la provincia dicta un fallo haciendo lugar a estos habeas corpus en el que dice, vamos a tratar de resolver esto de la siguiente manera, dependiendo de la situación procesal de cada persona, y va a haber diferentes soluciones. O sea, lo que se intenta hacer es preservar la seguridad y la salud, tanto de las personas privadas de su libertad como de todos nosotros. Porque tenemos que entender que la propagación del virus en un contexto de encierro no solo pone en peligro a esas personas que, nos guste o no nos guste, no fueron condenadas a morir por coronavirus, fueron condenadas a cumplir determinada cantidad de años en prisión. ¿Explicás esta complejidad para que no sea tergiversada y aclarar la cuestión? El derecho todo es objeto de debate y de controversia, y hay grises y las cosas no son blancas o negras. Entonces, la idea quizá es sí ser un poco más claros y más concisos, que por ahí el error o el problema se origina en que el fallo del Tribunal de Casación no es lo suficientemente claro para que los jueces, al acatarlo, efectúen las cosas como las deben efectuar. Pero también considero que por determinados hechos puntuales, es decir, por algunos casos excepcionales de algunos jueces que quizás no hicieron las cosas como se debían hacer, terminan pagando justo por pecadores, como pasa siempre, porque hoy la situación concreta es que hace más de un mes que estamos dando vueltas con este tema y no hubo ningún arresto domiciliario. Los arrestos domiciliarios que hubo se volvieron para atrás. El fallo del Tribunal de Casación, hoy está suspendida la aplicación. La Suprema Corte de la provincia suspendió la aplicación del fallo. Es decir, no hemos avanzado en nada. ¿Cuál es la realidad entonces? ¿Se liberaron presos, como escriben los medios? ¿Y el caso particular del juez de Bahía Blanca? ¿Qué es lo que ocurrió ahí?
por el acceso que yo pude tener a la denuncia que se le efectuó, que creo que es más de una, pero bueno, lo que circuló, digamos, lo que se le reprocha es una cuestión técnica, jurídica, de que no se notificó a las víctimas, a la víctima del delito, de la liberación, digamos, del otorgamiento del arresto domiciliario de su agresor. ¿Eso es algo que se hace habitualmente? No, eso es lo que quiero explicar. En la provincia de Buenos Aires, si vos estás presentado como particular damnificado, sí. Pero la figura de la víctima, en la provincia de Buenos Aires, nosotros no tenemos una ley de víctimas. Eso es algo que hay que aclarar y me parece fundamental. Digo, la denuncia de este juez, en particular, el juez Brown, que la efectuó un legislador, la puede efectuar cualquier persona, pero en este caso la efectuó un legislador. El legislador, quizá, a mi humilde entender, debería preocuparse más por hacer las cuestiones que le conciernen, por ejemplo, que es dictar leyes. La ley de víctimas en la provincia de Buenos Aires no está aprobada. Tuvo una mediación, sanción en su momento de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados nunca la trató, no tenemos ley de víctimas. Eso es una diferencia sustancial. Hay una ley de víctimas nacional que, si bien es de orden público y se aplica en todo el territorio de la nación argentina, se aplica en lo concerniente a las cuestiones de fondo, porque las cuestiones de forma, como es una notificación en un contexto de un proceso penal, es una cuestión procedimental, que es una potestad exclusiva de la provincia. La nación no puede, digamos, inmiscuirse en esos temas. ¿Qué propones desde el punto de vista legislativo? ¿Qué hace falta sancionar? Pidiendo es que se apruebe la ley de víctimas en la provincia, y tenemos una ley de ejecución penal provincial que no utiliza la palabra víctima en ninguno de todos sus artículos, ni una sola vez. La víctima no existe. Eso yo no digo que esté bien, a mí no me parece que eso esté bien, es lo que es. Entonces no se le puede reprochar a un juez la falta de notificación a la víctima, porque sinceramente, realmente y concretamente no es una obligación. Y la ley de ejecución penal de nación sí insta también a notificar a las víctimas, la ley de provincia no. Entonces esas son cuestiones por ahí técnicas, digamos, que también hay que dejar en claro. Porque se hace esto es mi opinión personal, pero digo, se hace quizá un aprovechamiento de este tipo de cosas. Lo mismo, por ejemplo, con esta cuestión del juez de ejecución de Bahía Blanca o de cualquier juez que haya otorgado cualquier arresto domiciliario en este último tiempo. Hay un fiscal también que toma vista de esa decisión, y el fiscal también se debería oponer si no le pareciera. ¿Y dónde están esos fiscales? ¿Qué pasó entonces con esos fiscales? ¿No se opusieron? En el caso de comisión de delitos graves, porque en el caso de comisión de delitos leves, el Tribunal de Casación lo que decía era, no importa si el fiscal apela o no, la decisión queda firme igual y la persona tiene que irse a su casa igual. Era obviamente toda una cuestión, tenemos que contextualizar esto en la situación en la que estamos viviendo. Todo se fue haciendo, me parece, también de esta forma improvisada, si se quiere. No digo que esté bien, pero se hacía lo que se podía para evitar un mal mayor. ¿Hubo entonces una liberación masiva de presos? ¿Va a ocurrir o solo es una especulación? ¿Cuál es tu balance de toda esta situación? Masiva podría ser el contagio dentro del contexto de encierro, que sería un desastre. Eso es masivo, ahí tenemos que usar la palabra masiva. Lo que sí sucedió es que a raíz de no sé si es lo que los medios hicieron, pero de la polémica que se desató, es que hoy estamos a foja cero, digamos, no hemos resuelto nada, hemos venido, hemos apelado, hemos suspendido la aplicación de un fallo que antes habíamos pedido que se dictara, porque se apela a un fallo que dicta el Tribunal de Casación a raíz de un pedido que hacen los defensores generales de la provincia. Y ayer el Procurador General de la provincia dice, no está bien ese fallo. Pero tus defensores, porque él es el jefe de los defensores y de los fiscales. En la Procuración General se divide el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal. Entonces ese mismo procurador vuelve también sobre sus pasos. Entonces siempre nos terminamos, me parece a mí, quedando así, como dando vueltas sin resolver el fondo. ¿En qué lugar del mundo me voy a esconder? Cuando la noche llega, es inútil correr. El equipaje pesa y vos lo sabés. Libertad, ansiedad.